Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 22. Hoy día veremos la promesa, la ley y Cristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Padre Celestial, gracias por su palabra. Rogamos la asistencia de su Santo Espíritu en medio nuestro, para que hable a nuestros corazones, para que aplique tu palabra en nuestras vidas, podamos entender y obedecerla, para servirte, para honrarte, para glorificarte en nuestras vidas. Y lo rogamos por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos vuelto a ver en los párrafos anteriores que somos salvos solo por la fe. Esto ya venimos diciéndolo hace bastante domingo. Somos salvos solo por la fe. Y esto porque Cristo cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Cargó sobre sí la maldición del pecado. El apóstol ha probado por textos del Antiguo Testamento que Abraham fue justificado por fe y no por las obras de la ley. Eso lo vimos recientemente el domingo pasado. Ahora él se va a anticipar a sus detractores, porque ellos, validando sus creencias, argumentarán que si Abraham fue justificado por la fe y no por la ley, esto es porque la ley fue dada tiempo después. Por lo tanto, al dar Dios la ley, eso significaba que la condición había cambiado. Porque si no era así, ¿para qué entonces Dios iba a dar la ley? Este era un argumento que usaban los judaizantes. Abraham fue justificado por la fe porque todavía no estaba la ley. Pero una vez que está la ley, entonces obviamente que para algo sirve. Así que ya no debía ser solamente la fe sola, debía ser también guardar la ley. Ese era el argumento. Pablo contesta esta pregunta, específicamente en el versículo 19 la responde de una manera inequívoca. Pero antes, él contrastará el pacto incondicional hecho a Abraham basado en la fidelidad de Dios. El contraste, ¿cierto?, es al pacto hecho a Abraham basado en la fidelidad de Dios, por una parte, y por otra parte, al pacto condicional por medio de Moisés. La religión de la promesa depende solo de Dios, solo de Él. La religión de la promesa. La religión de la ley depende del esfuerzo humano. No es que Dios haya instituido dos religiones, no. Hay una verdadera y todas las demás son falsas. La verdadera es aquella en la cual Dios da todo. La falsa es en la cual el hombre se esfuerza. Da lo mismo por qué medios. Ahora, Dios dijo a Abraham, yo haré.
¿Se fija? Yo haré, Dios. Pero en la ley, ¿qué es lo que le dice al hombre? Tú harás. ¿Se fija la diferencia? Yo haré, Dios. Tú harás. Eso dice la ley. Tú harás. La promesa está centrada en el plan de Dios. En cambio, la ley en el deber del hombre. Esta es revelación de la gracia de Dios. Aquella es del esfuerzo humano. Dependencia de la soberanía y poder de Dios versus dependencia de la responsabilidad, comportamiento y obediencia del hombre. Entonces tenemos por una completamente separado ambas ideas religiosas. Vamos a ver entonces la superioridad de la promesa versus la inferioridad de la ley y el cumplimiento de ambas en Cristo. Veamos en primer lugar entonces la superioridad de la promesa, los versículos 15 al 18 que ya hemos leído. Notemos en primer lugar aquí la paciencia de Pablo. Como que él se repone de su perplejidad y de su enojo con los Gálatas, porque antes lo ha llamado en el versículo 1 como insensatos. Ahora, ¿cómo les dice? En el versículo 15, hermano. Más adelante, en el 4:19, les va a decir, hijitos míos. Es el mismo apóstol y son los mismos destinatarios. Su afecto por ellos no ha cambiado, aunque él deba reprenderlos. Es lo que nos pasa cuando somos niños, o quienes no son niños, que ellos piensan que porque el papá o la mamá los reprende y los castiga, como que no los quiere. Sí, es una idea. Y que también está en los adultos. Pero no, hermanos. Aquí vemos al apóstol de una manera muy dura hablándole en el versículo 1, ya algo atenuado en el versículo 15 y en el 4:19 le habla con mucho afecto. Pero es el mismo Pablo, su afecto no ha cambiado. Quien condiciona su afecto a la ausencia de reprensión, lo único que está demostrando es madurez y un ego exaltado. No podemos hacer eso. Pablo les explica que los pactos son inalterables a los Gálatas. Si un testamento humano no puede alterarse ni modificarse, menos anularse, ¿cuánto más las promesas inmutables de Dios? Porque es Dios quien ha prometido. ¿Y cuál es el cumplimiento de la promesa? El versículo 16 nos lo dice. Es Cristo. Él es el cumplimiento de la promesa. Pero miremos el contexto de este pacto y para ello vamos a ir a Génesis capítulo 15. Vamos a Génesis capítulo 15, estaremos algunos breves minutos allí. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, los versículos 9 al 17. Dice, y le dijo, este es Dios quien habla, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía una antorcha, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Era común en ese tiempo en el Oriente ratificar un pacto dividiendo animales y luego pasar por el medio de los animales divididos. ¿Se fijan? Como los animales, los mamíferos, los animales grandes fueron partidos por la mitad. Y esto se dejaba, se buscaba un lugar donde hubiera, digamos, como
inclinación de tierra, entonces se dejaba un pedazo de animal de acá a la mitad y la otra mitad en este otro. Entonces la sangre, por efecto de la gravedad, fluía a donde se juntaban estas dos inclinaciones, y eso se llamaba un camino de sangre. Quienes hacían el pacto, era un pacto de obligaciones mutuas, y ambos contrayentes del pacto debían pasar por ese camino de sangre. Con ello lo que ellos querían expresar era que si yo no cumplo mi parte del pacto, esto me puede pasar. Esto me puede pasar. Ahora, hecho esto, Dios le ordena a Abraham que lo haga. Pero vemos una cosa aquí, que Abraham no pasa por entre los animales divididos. Como decíamos, lo normal era que ambos contrayentes del pacto caminaran por el medio, por el camino de sangre. Con ello, quien no cumplía el pacto aceptaba que se hiciera con él lo mismo que se había hecho con los animales. Abraham estaba aterrado. Porque él sabía que él no podría cumplir perfectamente las demandas de Dios. Por otra parte, él sabía que Dios sí podía cumplir sus propias demandas. Dios cumpliría sus promesas. Él no fallaría, pero Abraham sabía que él sí podía fallar. Aquí también vemos la gracia de Dios. En el versículo 17 constatamos que solo Dios pasa entre los animales y que Abraham es eximido de pasar. Él no pasa, es Dios el que pasa. ¿Qué significado tiene esto? El significado es el siguiente. Dios es el quien dice, si yo fallo en cumplir, esto puede pasar conmigo, debe pasar conmigo. Pero si tú fallas, esto puede pasar conmigo. Dios no falló, pero el hombre siempre falla. Y Dios cumplió su promesa en el Dios encarnado, porque el hombre falló. Por lo tanto, el Hijo de Dios derramó su sangre por los fallos, por los errores, por los pecados del hombre. ¿Eres de la raza humana? Cristo murió por ti. Este pacto no solo fue unilateral, no fue que Abraham también puso sus condiciones, no, solamente le escuchó a Dios. Unilateral. También fue incondicional. ¿Por qué? Porque toda la obligación recaía solamente en Dios. Te haré. Te haré. Ahora bien, vamos a volver a Gálatas, capítulo 3 y al versículo 17. Si este pacto fue ratificado por Dios, porque esa era una manera de ratificar el pacto se hacía y la manera de ratificarlo era dividiendo estos animales y pasando por el camino de sangre. Si este pacto fue ratificado por Dios, ¿quién podrá modificarlo en forma alguna? Nadie. Ni siquiera Moisés. Dice el versículo 17, la ley que vino después, dice, no lo abroga para invalidar la promesa. Si los judaizantes estaban en lo cierto, ¿qué era lo que decían ellos? Es que Abraham fue justificado por la fe porque todavía no había ley. Pero cuando ya Dios dio la ley, entonces él además debía ser justificado por la ley. Eso decían ellos. Si ellos estaban en lo cierto, entonces lo que escribe aquí el apóstol es falso. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que la ley que vino después no lo abroga para invalidar la promesa.
Ellos decían que la ley anula las promesas de Dios, pero Dios dice que se la concedió a Abraham mediante la promesa en el versículo 18. ¿Qué es lo que concedió él? La justificación. Es un regalo, es gratuito y ha sido dado definitivamente. Dios no se ha retractado de su promesa. Esta es la razón por la cual todo pecador que confíe en Cristo, crucificado para salvación, con total o absoluta independencia de cualquier mérito o buena obra, recibe la misma justificación de Abraham, la misma vida eterna, porque es heredero de la promesa de Dios a Abraham. Esa es la razón por la cual estamos hermanados. ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Si es así, puedes ser justificado como Abraham. ¿Cómo fue justificado él? Solo por fe, solo por gracia. De la misma manera. Veamos ahora la inferioridad de la ley, los versículos 19 al 22. Aquí Pablo va a contestar el dilema que tenían ante sí los judaizantes. ¿Qué era este? Si todo era por fe, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si todo es por fe. Según su entendimiento, los judíos de Jerusalén tenían razón en Hechos 21 o 28, cuando ellos habían acusado a Pablo y decían, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra la ley. Este mismo problema exhiben algunos creyentes. No entienden la necesidad de la ley. Otros la menosprecian a tal punto que se acercan demasiado al antinomianismo, o sea, a vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios, usando su gracia como licencia para pecar, confiando en la gracia para limpiar el pecado. Estos son quienes pecan deliberadamente porque han considerado que son salvos, por lo tanto, Dios perdonará cualquier transgresión. Por esto, hermanos, el Evangelio es vituperado hoy día. Porque esto no es libertad, esto es libertinaje. Usar la gracia de Dios como licencia para pecar no es libertad, es libertinaje. Romanos 6:14 dice que no estamos bajo la ley, pero el mismo texto dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Debemos cumplir la ley en la ley del amor. Romanos 13:8, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Quienes consienten en esta práctica no bíblica debieran preguntarse si realmente han nacido de nuevo. ¿No será que son de aquellos de los cuales el Señor dirá en aquel día, nunca os conocí? Usar la gracia de Dios como medio para pecar cae en la práctica diabólica y nada tiene que ver con el Evangelio. No importa si han hecho la oración, si han levantado la mano, si han pasado al frente, si han sido bautizados, no importa si son miembros de la iglesia o si han tenido una experiencia pseudo espiritual cualquiera. El veredicto divino es el mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Versículo 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Versículo 10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Los creyentes no estamos en contra de la ley. Pablo está lejos de declarar que la ley era innecesaria, porque sabe que ocupa un lugar esencial en los propósitos divinos. Aunque el propósito de la ley no es otorgar salvación, la consideración de la misma evidencia mi incapacidad natural para cumplirla. Me muestra, sin lugar a dudas, que soy pecador. Pablo entonces se hace eco de la objeción judaizante y pregunta: ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. Su respuesta es: fue añadida a causa de las transgresiones. Esto nos debe llevar a pensar y a reflexionar en lo siguiente: ¿cuánto del estado de la cristiandad actual es responsabilidad nuestra? Soy de la generación donde los hogares exhibían su cristianismo. A veces, equivocadamente, sí. Pero en los hogares, en un lugar visible, estaban los 10 mandamientos. Los padres se comprometían ante la asamblea, ya sea que los presentaran o que los bautizaran, da lo mismo. Pero los padres se comprometían ante la asamblea a enseñar a sus hijos los 10 mandamientos. No solo a memorizarlos, sino que también a explicárselos. Toma cualquier catecismo antiguo, toma el catecismo belga, toma el catecismo de Heidelberg, toma el catecismo de Westminster, cualquiera de los catecismos antiguos, y allí estarán los 10 mandamientos para enseñárselo a los niños. También están en nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. El capítulo 19 trata de la ley de Dios, de donde citaré parte del numeral 5 y 6. Dice así: la ley moral obliga para siempre a todos. Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación de obedecerla, sino que la refuerza considerablemente. También nos dice que esta ley es de gran utilidad, ya que como regla de vida nos informa de la voluntad de Dios y de nuestros deberes, nos dirige y obliga a andar en conformidad con ella, nos revela también la pecaminosa contaminación de nuestra naturaleza, corazón y vida, de tal manera que, al examinarnos a la luz de ella, podamos llegar a una convicción más profunda de nuestro pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tenemos de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Fin de la cita de nuestra confesión. Vuelvo ahora a nuestra reflexión. ¿Cuánto de la idolatría que subyace en nosotros es por no considerar la ley del Señor? ¿Por qué tomamos como palabra del Señor lo que Él no ha dicho? ¿Será porque no consideramos que estamos tomando en balde el nombre del Señor? ¿Por qué la liviandad con que observamos el día del Señor? ¿Será porque consideramos como letra muerta el 4º mandamiento? ¿Por qué tanta insolencia y desobediencia contra los padres? ¿Por qué los hijos deshonran tan fácilmente a sus padres? ¿Les enseñamos alguna vez el 5º mandamiento? ¿Por qué la ira y el enojo son tan comunes y persisten más allá de la puesta del sol? ¿No nos damos cuenta que son los gérmenes del homicidio y que este no es más que el resultado previsible de la ira descontrolada y que Dios condena en el 6º mandamiento? ¿Le hemos enseñado a nuestros hijos a no cometer adulterio? ¿Le hemos explicado que esto abarca toda relación sexual ilícita?
¿O nuestra preocupación pasa solamente por no adquirir una enfermedad venérea o evitar un embarazo? ¿Cuánto de lo que vemos en nuestros hogares, televisión o internet, transgrede el 7º mandamiento? ¿Por qué nos quedamos con lo que no nos pertenece? Enseñamos y practicamos, no hurtarás. ¿Por qué nos es tan fácil mentir? Algunos se enojan porque alimentan su orgullo con la pretensión de ser veraces. Sin embargo, no consideran que toda forma de engaño es mentira. Y en esto caen las generalizaciones, las exageraciones y el ocultar hechos para dar otra impresión. Solo Dios es veraz. Tú y yo tenemos problemas con la mentira, y nuestro problema será mayor cuanto mayor sea la ignorancia, deliberada o no, del 9º mandamiento. ¿Por qué vivimos tan endeudados? ¿Por qué envidiamos? ¿Cómo comienzan los adulterios, las fornicaciones y las traiciones? No es porque no nos importa ni consideramos el 10º mandamiento. Señor, yo necesito tu ley. Yo necesito la ley de Dios, porque la ley de Dios me desnuda. La ley de Dios exhibe mi corrupción. La ley de Dios me hace odiar el pecado que mora en mí. La ley de Dios me hace desear a Cristo. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Repasemos aquí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Hagámoslo en versión corta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Y ahí usted incluye todas esas emociones negativas que le llaman: la ira, el enojo, la odiosidad. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. Y allí entra no solamente el adulterio, sino que entra toda relación sexual ilícita. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No hurtarás. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No levantarás falso testimonio, y ahí entra la mentira. ¿Cuál es el décimo? No codiciarás. Esa es la ley del Señor en su versión corta. Y eso necesitamos en nuestras vidas. Cuando la tenemos grabada en nuestras mentes y ellas están en nuestros corazones, nos hacen vernos desnudas y nos exhibe cuán ruines y cuán perversos somos y cuán necesitados somos de la gracia de Dios. ¿Por qué entonces Dios nos dio su ley? ¿Cuál fue su propósito? Versículo 19 nos lo dice: fue añadido a causa de las transgresiones. El hombre naturalmente se encuentra bueno, y algunos creyentes también, pero esto dura hasta que somos confrontados por la ley del Señor. Allí se revela la pecaminosidad de nuestro pecado. Allí queda en evidencia que somos rebeldes contra la voluntad de Dios. No queremos que Él nos gobierne, ni queremos obedecer su autoridad. Este pensamiento es el que está detrás de la negación de Dios. Considerando entonces la ley en el contexto de la historia, la ley no se opone al Evangelio. Versículo 21. Luego dice: la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera.
Los judaizantes decían, cumple la ley y ganarás la justificación. Pero esto es falso, porque si la ley dada, dice Pablo, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no existe tal ley. No existe tal cosa como que una ley de vida si se la cumple. Además, ¿quién ha cumplido jamás la ley de Dios? ¿No somos nosotros quienes la quebrantamos todos los días? La ley no puede justificarnos. Y si pudiera, nosotros no podemos cumplirla. Aquí se hace evidente que heredamos la promesa porque no podemos cumplir la ley. La promesa es la provisión de Dios para la incapacidad del hombre. Y sabiéndonos impotentes para cumplirla, la promesa se hace todavía más deseable. Es más, se torna indispensable. El versículo 22 nos dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. El Salmo 14, versículo 3, entre otras Escrituras, dice, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La universalidad del pecado es evidente. Mas Pablo continúa su argumento. Esta es la gracia del Evangelio, que humilla al hombre, pero no lo deja ir revolcándose en su miseria, sino que trae esperanza de vida en la promesa hecha a Abraham, cumplida en Jesucristo y otorgada a aquellos que creen en Él por la fe y solo por gracia. ¿Cómo continúa su argumento Pablo? Dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todos estamos bajo pecado, pero la promesa solo es para aquellos que creen en Jesucristo. Dice Lutero, el punto principal de la ley no es hacer al hombre mejor, sino peor. Es decir, le muestra su pecado, para que conociéndolo se humille, aterrorizado, magullado y quebrantado, y para que por ese medio sea movido a buscar la gracia que le permita llegar a Cristo. Esta parece ser la mayor falla del evangelismo de hoy, la tendencia a minimizar la importancia del pecado y del juicio. Como hoy, los falsos profetas del tiempo de Jeremías curan las heridas del pueblo superficialmente. Dietrich Bonhoeffer dijo, solo cuando uno se somete a la ley de Dios es que puede hablar de la gracia. El Evangelio hoy se aprecia poco. Algunos lo ignoran, otros lo ridiculizan. ¿No será porque el Evangelio no les ofende? ¿Qué ofensa puede contener la frase, Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida? ¿O la frase, Dios te ha hecho para ser feliz? Con esta pretendida evangelización y acercamiento a quienes no conocen al Señor, algunos de los cuales se sientan en nuestras congregaciones domingo tras domingo, lo único que hacemos es, en palabra del Señor, tirarle las perlas a los cerdos. ¿Cómo verán la belleza de la gracia quienes tienen tan alto concepto de sí mismos que compiten con los dioses del Olimpo o con los dioses del panteón romano? Nadie nunca ha valorado el Evangelio hasta que no vio su impotencia ante las demandas de Dios. El perfume de la gracia solo lo pueden percibir quienes han salido de las cloacas de la justicia propia. La perla de gran precio resplandecerá cuando se contraste con el telón oscuro del pecado. Mientras no seamos azotados y magullados por la ley, no veremos la necesidad del Evangelio en nuestras vidas. Jamás suspiraremos por Cristo si nos encontramos a gusto revolcándonos en nuestros chiqueros.
hasta que la ley no nos ponga la soga al cuello y nos asfixie con sus demandas. No querremos la vida y la justificación en Cristo. Nunca aceptaremos el salvavidas con gratitud si nos consideramos expertos nadadores. Esta es la hora del diablo, hacernos creer que podemos salvarnos, que podemos vivir vidas rectas, que podemos ser aceptados, que podemos ser independientes, y todo sin Cristo. Huye, hermano, de este engaño. No juegues con la bondad de Dios. Ven a Cristo ahora. Ríndele tu vida a Él. Él es el cumplimiento de la promesa y Él cumplió perfectamente la ley de Dios por ti. Domingo tras domingo hemos venido escuchando testimonios de hermanos de nuestra congregación. Hoy quiero leer uno. La vida del autor se presta para la controversia, pero es innegable que se convirtió a fines de la década del 70. Hijo de judíos, como todo hijo de judío hizo su bar mitzvah. Es poeta, compositor y cantautor. Militó en el pacifismo y estuvo junto a Martin Luther King en la marcha por los derechos civiles en Washington en el año 63. Él tenía entonces 22 años. Tiene muchas frases célebres. A mí esta me gusta. La muerte no llama a la puerta. Está ahí, presente, en la mañana cuando te despiertas. ¿Te has cortado algunas veces las uñas o el pelo? Entonces ya tienes la experiencia de la muerte. ¿Quién dijo esto? Bob Dylan. Este es su testimonio hecho canción. Salvo, el diablo me tenía cegado, arruinado nada más nacer, frío, muerto y bien muerto estaba cuando salí del seno de mi madre. Pero me tocó su gracia, su palabra me sanó, me libró su mano y su espíritu me selló, y soy salvo por la sangre del Cordero, y soy feliz, tan feliz, que no puedo sino darte las gracias, Señor. Nadie vino a salvarme, nadie se atrevió. Por poco me hundo para siempre, pero por su misericordia quedé exento, no por obras, sino por fe en aquel que me llamó. Tanto tiempo me han estorbado, tanto tiempo me han frenado, pero soy salvo por la sangre del Cordero, y soy feliz, tan feliz, que no puedo sino darte las gracias, Señor. Como dice José Barrón, el Evangelio parece a veces demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, Jesús no nos deja en la incredulidad. Busca a Cristo en las Escrituras si estás luchando con la incredulidad. Que nada estorbe tu búsqueda de la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie